Bueno, este video no es un video formal, pero el objetivo es tratar de explicar las expresiones condicionales y así aprovechar el tiempo. Las expresiones condicionales son herramientas que se utilizan en algoritmos para básicamente la toma de decisiones. Eventualmente se pueden utilizar con otros propósitos, pero en general se utiliza para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones en algoritmos básicamente es si se ejecuta un conjunto de pasos o se ejecuta otro conjunto de pasos. Este es como el uso primordial. Y después veremos algunas otras formas en que se puede usar. Pero vamos a enfocarnos en esta idea. Las expresiones condicionales son parte de los algoritmos. Y los algoritmos se pueden representar mediante parafraseo, diagrama de flujos, códigos, etc. Eso ya lo hemos discutido. Entonces nosotros vamos a estudiar en este análisis las expresiones condicionales, pero representadas solamente mediante diagramas de flujo. ¿Y por qué? Bueno, para simplificar. Pero no solo vamos a hablar de las expresiones condicionales en diagramas de flujo, sino que además vamos a utilizar únicamente la selección simple, o la compuesta más bien. La gente divide la selección como selección simple, compuesta o múltiple. La simple cuando solo hay un camino, o sea, si algo se ejecuta o no se, entonces, sí, si algo se ejecuta, se hace un conjunto de pasos y si no, no se hace nada. La compuesta es la que nosotros hemos discutido realmente como simple, que representa, o sea, que tiene dos caminos, el verdadero o falso, y bueno, y la múltiple que ya ustedes conocen. Yo aquí hablo de la selección simple como simple o compuesta. Para mí realmente es la misma cosa. Eh, Luego tenemos los ciclos, el mientras, el haga mientras y el para. Entonces, las expresiones condicionales se utilizan en todas estas estructuras, lo cual es muy interesante. Ahora, para la selección múltiple y el ciclo para no es tan evidente, sin embargo es más fácil verlo en el mientras, en el haga mientras y en la selección simple. Nosotros ya hemos discutido de esto, no voy a ahondar mucho. El tema es que en este estudio se va a hablar sobre se van a dar ejemplos con la selección simple, simplemente para facilitar la explicación. Porque lo que me interesa es concentrarnos en el tema de las expresiones condicionales. Bien. Ahora, las expresiones condicionales están compuestas de condiciones, ¿sí? Y la condición, al ser evaluada o resuelta, solo tiene dos posibles valores, verdadero o falso. Si se ejecuta un conjunto de condiciones que componen a la expresión condicional y todas dan verdadero o falso, al final de cuentas la expresión condicional como tal va a dar verdadero o falso, uno de los dos valores. Entonces se podría decir que las expresiones condicionales son booleanas, porque retornan tipos de datos booleanos, verdadero o falso. Eh, Al final de cuentas las expresiones condicionales son operaciones, o podrían estar constituidas como de operaciones. Bien, primero que nada, una expresión condicional se puede representar mediante una variable o una constante. Puede ser simplemente una variable o una constante. Si son de tipo dato booleano. ¿Por qué? Porque la variable o la constante de tipo dato booleano es verdadera o falsa. Ahora, no se suele utilizar constantes para esto. Sí se puede y tiene sentido, pero en ejemplos pues no tan comunes. No es como tan común que ocurra que se utilice una constante en una expresión condicional, pero puede ocurrir. La variable es la que es como la más utilizada para este tipo de forma de expresión condicional. Normalmente la expresión condicional, como ya lo hemos hablado antes, se representa en un rombo. Entonces aquí tenemos la estructura de la condición simple, bueno, compuesta, le llamaremos simple acá.
tenemos la estructura del if, así le vamos a llamar. El if o el si. Aquí adentro vamos a tener la expresión condicional. Entonces puede ser muy sencilla o muy compleja. En este caso, solamente aparece una variable booleana aquí. Variable booleana aquí lo que quiero representar es una variable de tipo booleano. Y si lo que sea que esté aquí adentro es verdadero, o sea, resulta verdadero, se va por este camino y ejecuta esto. En este caso simplemente es imprimir algo. Que este camino se sigue si la condición da resultado verdadero. Pueden ocurrir un montón de cosas acá, pero yo obviamente para simplificar solo tengo este texto que se imprime en pantalla si es verdadero, y si no, se imprime este otro que dice la condición da resultado falso. Este camino se sigue si la condición da resultado falso. Muy bien. Entonces, mi variable booleana podría contener un verdadero o un falso. Si contiene un verdadero, esta expresión es verdadera y se va por acá. Si contiene un valor falso, esta expresión es falsa y se va por acá. Esto es interesante porque, aunque lo vamos a ver un poquito más adelante y más detallado, voy a agregar acá un concepto que tiene que ver con esto, la variable booleana. Aquí tengo como el ejemplo. Si la variable booleana es verdadero, se va para acá. Y si no, se va para acá. Imprime hola o adiós. Decir variable booleana como condición es exactamente lo mismo a decir que esto verdadero, que esto sea verdadero. Si la variable booleana es igual a verdadero, se ejecuta esto, y si no, se ejecuta esto. ¿Por qué? Porque la variable booleana contiene un valor verdadero o uno falso. Si yo puedo traducir, por decirlo así, o transcribir la variable booleana a un valor verdadero, porque la variable booleana contiene un valor verdadero, entonces yo podría decir que verdadero es igual a verdadero, y por ende se viene para acá, porque esto es cierto. Pero si ella contiene un valor falso, entonces yo tendría que decir que falso es igual a verdadero, y esto se constituye en falso, por ende se vendría por acá. Entonces, decir variable booleana es igual a verdadero como condición o como expresión condicional es lo mismo que decir variable booleana. Donde varía un poco el asunto es si yo le pongo aquí un falso. Varía un poco porque eso se entendería así. Se tiene que analizar lo que está aquí adentro para decidir si se va a ejecutar el camino verdadero o el falso. Entonces, si la variable booleana contiene un dato falso, yo podría decir falso es igual a falso. Sería lo mismo. Y si falso es igual a falso, bueno, eso es verdadero. Falso es falso. Entonces, se iría por el camino verdadero. ¿Sí? Pero si la variable booleana contiene un valor verdadero, entonces verdadero es igual a falso constituiría una afirmación incorrecta. Es algo que no es cierto. Verdadero no es igual a falso. Por ende, se iría por el camino falso. En otras palabras, no se trata de si la variable booleana contiene un valor verdadero o falso solamente, sino si esta expresión se cumple o no se cumple. Entonces, como lo tengo ahorita, o como yo lo estoy explicando en este momento, simplemente se utiliza una variable y si es verdadero su contenido, toda la expresión es verdadera y por ende se va por acá. Y si es falso, toda la expresión es falsa y por ende se va por acá. ¿Okay? De la misma forma, como trabaja la variable constante, se puede trabajar con los métodos. Los métodos básicamente son un conjunto de pasos que se ejecutan y retornan un valor verdadero o falso. ¿Ok? Es como un pedacito de algoritmo, un subalgoritmo. Algunos le llaman función, otros le llaman métodos, otros le llaman subalgoritmos. Y lo que hacen es ejecutar un conjunto de pasos y retornan verdadero o falso. Entonces, al final de cuentas, funciona exactamente igual que la variable o la constante. Si el método retorna ese tipo de datos, porque un método podría retornar un número, un string, una cadena, caracteres alfanuméricos, etc. Pero si retorna verdadero o falso, sí que se puede utilizar como aquí, como una constante o una variable
booleana. Por lo mismo, aquí se ejecutaría todos los pasos que contenga el método booleano y retorna verdadero. Y si es verdadero, se viene por acá. Y si es falso, se viene por acá. Y exactamente igual con respecto a esto. Si aquí llega y dice método booleano, bueno, pongámosle método. Ahí, si esto retorna verdadero, pues por acá. Si es falso, por acá. Y si yo pongo esto, es exactamente lo mismo que lo anterior, ¿verdad? Solo tener método. Si esto es verdadero y verdadero es igual a verdadero, entonces se cumple esto. Si esto resulta en falso, falso es igual a verdadero, no se cumple, por ende se viene para acá. Entonces, es exactamente lo mismo tener esto que tener esto. Y lo que sí varía un poco es cuando uno tiene aquí el falso. Porque si esto retorna verdadero, verdadero no es igual a falso. Entonces esto no se cumple, se viene por acá, es falso. Ahora, si el método retorna falso, falso es igual a falso, eso es cierto. Entonces esa expresión es verdadera y se viene por acá. Es importante al final de cuentas entender que lo que uno busca no es que algo sea verdadero o falso aquí adentro, sino que la expresión completa sea verdadera o sea falsa. Bien. Otra forma de crear expresiones condicionales es con operadores relacionales. Y esto está más ligado a números. Porque estamos hablando del operador mayor, mayor o igual, menor, menor o igual, igual o diferente de. Entonces, pues usualmente es con números. Esta expresión, por ejemplo, A mayor que B, es verdadera únicamente si A pues es un número mayor que B, o sea, si es mayor que B. Se puede hacer con otro tipo de funciones y métodos que al final retornan un valor numérico, pero siempre está relacionado con valores numéricos. Eventualmente se puede trabajar con caracteres, que ya habíamos hablado un poco del tema, porque los caracteres tienen un número asociado numérico. Entonces todo aquello que al final de cuentas se pueda traducir como número se puede utilizar ahí para expresiones o para comparaciones de valores numéricos. Si esto es mayor que B, si esto es mayor o igual que B, si esto es menor que B, si es menor o igual que B, si es igual a B o si es diferente de. Esos dos son particulares, porque en algunos lenguajes de programación el diferente de es así. Pero, bueno, esto por ejemplo me parece que se utiliza así en los productos de Microsoft, mientras que este, hace bastante que no los uso, pero este por ejemplo se relaciona más con, por ejemplo, Java lo utiliza así. También hay unos lenguajes de programación que utilizan un igual en lugar de dos iguales. Hay otros lenguajes de programación que tienen ambos, y bueno, eso es lo que vamos a discutir ahora. A ver, básicamente, vamos a tener un ejemplo por acá. Esto. Si un lenguaje de programación tiene tanto el igual solo como el igual, como ambos iguales, los dos, suele ocurrir que el que es solo, el igual solito, lo que hace es representar una asignación. Esto quiere decir que lo que sea que está acá, el valor que esté acá, yo lo voy a meter dentro de esta variable constante o en este caso una variable. Y entonces esto no está comparando estos dos, lo que está haciendo es metiendo este valor aquí adentro. Entonces se requieren los dos iguales. Si yo tengo dos iguales, ahí sí que estoy comparando, ya no estoy haciendo una asignación, no estoy metiendo este valor aquí adentro, sino que estoy comparando si el valor que está acá es igual que el que está acá. Porque eso es importante entenderlo, porque hay algunos lenguajes de programación que a usted le van a permitir crear este tipo de expresiones que yo tengo acá. Supongamos que estamos con un lenguaje de programación en el que existe el igual simple y el igual compuesto. El simple será para asignación y el compuesto para comparar. Entonces, resulta que algunos lenguajes de programación con esas características le permiten crear dentro de una expresión condicional
aquí en el caso de este rombo, una expresión donde solo hay un igual. Básicamente lo que haría el lenguaje de programación es intentar agarrar el valor que está de este lado y asignarlo a la variable que esté aquí o a lo que esté aquí, variable constante, normalmente variable. Ajá, entonces él haría esto. Si el tipo de dato lo permite, o sea, si la operación es válida, por ejemplo, este es un entero y este es un entero, entonces yo almaceno o logro almacenar el valor que está aquí contenido dentro de esta variable y esa operación se ejecuta y es verdadera, o sea, no dio error o no fue imposible hacerlo, por decirlo así. Como fue verdadera la ejecución o la ejecución se logró, por decirlo así, pues se, se toma como verdadero. No pasa así en todos los lenguajes de programación, pero sí que hay algunos que lo permiten. Y entonces un problema, porque uno quería hacer una comparación y simplemente porque olvidó poner el otro igual, y se va por el camino verdadero. Y jamás va a irse por el camino falso porque resulta que la operación siempre se puede ejecutar. Entonces es importante tener en cuenta eso. Si ustedes quieren, o sea, si uno necesita trabajar con una comparación y el lenguaje de programación permite ambos, el igual solo o el igual en conjunto, hay que tener mucho cuidado de utilizar pues el igual doble. Tal vez es como el detalle importante a tomar en cuenta. Otra cosa, bueno, importante es que no todos los lenguajes van a permitir eso. Entonces, más fácil. Pero bueno, hay que tener eso en cuenta. Incluso, bueno, aquí tengo esto. Algunos lenguajes de programación permiten que usted haga toda una operación ahí, en la que usted puede combinar operaciones aritméticas, y puede tener variables, y puede tener constantes. La cosa es que si al final eso se ejecuta, si es posible ejecutar eso, entonces da verdadero y si no da falso. No todos los lenguajes de programación permiten eso. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta estos detalles. Esto al final es como una operación, es muy parecido a esto. Si esto se logra ejecutar, entonces es verdadero y si no falso. Si esto se logra calcular o ejecutar, entonces es verdadero y si no falso. Pero bueno, no todos los lenguajes de programación lo soportan, pero es importante tenerlo en mente. Ahora, las expresiones condicionales, bueno, aquí tengo con valores numéricos, como para ejemplificar un poquito más el tema del uso de operadores relacionales. Aquí tengo un ejemplo. Número entero es mayor que 25. Un detalle muy importante es que dentro de las expresiones condicionales se pueden utilizar variables, constantes, literales, como el 25, etc. Y bueno, ya sabemos que se pueden utilizar los operadores relacionales. Entonces aquí tengo algunos ejemplos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, de hecho aquí tengo básicamente todos los casos? Si tengo A y B y vean que siempre tienen el mismo número, ¿qué pasa cuando yo ejecuto esto? Pues bueno, esto es falso, esto gracias al igual es verdadero, esto es falso, esto es verdadero gracias al igual, esto es verdadero gracias al igual, etc. Aquí están todos los casos. Sin embargo, bueno, yo no voy a ahondar mucho en eso porque es algo que ustedes manejan. Pero bueno, aquí tienen todos esos casos que se pueden ejecutar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alfanuméricos? Bueno, los lenguajes de programación permiten utilizar tanto el igual, bueno, todas estas, el igual, el mayor o igual, el menor igual, el igual y el diferente. Se podrían utilizar con expresiones o tanto un carácter simple como un conjunto de caracteres alfanuméricos. Esto porque lo que hacen los lenguajes de programación es comparar un par de cadenas basado en el orden en que esté definido en el juego de caracteres que utilice. Y no solo la cantidad de caracteres que tenga, sino el orden en que están, por decirlo así, en el alfabeto en que se esté usando. Bueno, es un poco más detallado el asunto y no vamos a abordarlo acá porque no es de interés. Vamos a hablar más sobre el igual o el diferente de.
Ese sí que es muy utilizado con lo que son tipos de datos alfanuméricos, ya sean variables o constantes o literales. Aquí tengo un ejemplo, variable 1. Supongamos que variable 1 es de tipo alfanumérico. Y bueno, aquí dice variable 1 es igual, ojo, igual, soy una cadena. Lo que estoy comparando es el contenido de variable 1 y estoy preguntando si es igual a soy una cadena. Si eso es cierto, si variable 1 contiene la cadena soy una cadena, esta expresión va a ser verdadera y por tanto se va a ejecutar acá. Si contiene cualquier otra cadena, se va a ir por el camino falso. Y bueno, aquí hay muchos temas. Los lenguajes de programación van a hacer diferencia entre caracteres en mayúsculas y caracteres que estén en minúscula, y otros no. Por ejemplo, Java sí que va a hacer diferencia entre los caracteres con mayúscula y no. Entonces, variable 1 podría decir soy una cadena, pero si algún carácter, por ejemplo la S, está en mayúscula, ya es distinto de esta otra cadena que dice soy una cadena, pero la S está en minúscula. Y si es diferente, se va por el falso. ¿Ok? También se puede poner variable 1 es diferente de. Sí, es diferente de, y es cierto que las dos cadenas son diferentes, entonces se va por el camino verdadero. Y si no es cierto que son diferentes, se va por el falso. Entonces eso, en el caso del diferente sería algo como esto. Diferente de, supongamos que tengo una cadena 1, es la variable de una cadena y cadena. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, bueno, si la variable cadena 1 es diferente de mi literal cadena 1, entonces si es cierto, ojo, toda la expresión si es cierto que son diferentes, se viene por el camino verdadero. Y si no, pues se va por el falso. Bien, ahora, normalmente los lenguajes de programación tienen, aunque permiten el igual y el diferente de entre cadenas, suelen tener funciones. Volvemos al tema de los métodos que ya se encargan de esa comparación, y se recomienda que si el lenguaje de programación tiene métodos, se utilicen los métodos, aun si soporta este tipo de técnicas. Aquí lo que estaría diciendo es que va a comparar, el nombre del método, comparar, abre paréntesis, le pasa a la variable 1, que sería esta, y le pasa soy una cadena. Y entonces lo que hace este método es examinar estas dos cadenas y retorna un valor verdadero o falso. Si retorna verdadero y la expresión dice comparar esto es igual a verdadero, entonces todo esto es verdadero y verdadero es igual que verdadero, entonces se va por el camino verdadero. Si esta comparación es falsa, falso es igual a verdadero, esto no es cierto, entonces la expresión completa no se cumple y se va por acá. Vuelvo al tema, recordemos que antes habíamos dicho que se podía colocar solamente la expresión o solamente el método, porque es lo mismo que poner el método igual verdadero. Pero bueno, eso ya lo hablamos. Entonces, si el lenguaje de programación permite el igual o el diferente entre cadenas, pero hay métodos de comparación, se prefieren los métodos de comparación, sobre todo porque tienen diferentes estrategias entre los métodos de comparación y son además es código que ya está muy bien trabajado, muy depurado, y bueno, entre muchas otras cosas les podría ayudar a evitar errores. Bueno, y habría mucho por qué comentar, pero ese no es el objetivo ahorita. Bien, las expresiones también se pueden hacer con literales y constantes. Vean esto. Esto es muy interesante. Esto se puede hacer. Vean que es una literal, una constante simbólica. 5 es mayor que 2. Pues bien, 5 siempre va a ser mayor que 2. Entonces, esto se suele hacer mucho, sobre todo los programadores nuevos o la gente que está empezando a programar, que apenas están desarrollando lógica, suelen poner expresiones como estas.
5 siempre va a ser mayor que 2. Vea que estos son literales, no, nada va a cambiar ahí, no hay ningún valor que vaya a cambiar y por ende siempre, única y exclusivamente, el camino que se ha de ejecutar es el verdadero. Entonces aquí les voy a dar un tip. Si usted tiene una condición acá que siempre, sin importar qué ocurra, siempre va a dar un solo camino, ya sea verdadero o falso, entonces usted puede tener la certeza de que ese if no tiene que estar ahí. No tiene sentido hacer esto, porque esto jamás se va a ejecutar. Entonces usted gasta un montón de tiempo desarrollando esto, que pueden ser un montón de líneas o de pasos, en el caso del algoritmo, viéndolo un poquito más general, y pues es un trabajo a la basura porque nunca vas a venir por acá. Esto jamás se va a cumplir, jamás va a ocurrir que esto sea falso. Entonces, cuando siempre hay un único camino que se va a ejecutar, tenga certeza de que usted puede desaparecer todos estos pasos y desaparecer esta condición. Porque tener toda esta estructura así como está es lo mismo que simplemente poner de una forma secuencial que el resultado es verdadero. Porque siempre se va a imprimir el resultado verdadero. Entonces quite todo esto y deje solamente el resultado verdadero. Entonces, normalmente no se utilizan expresiones condicionales, con literales y constantes. Ya les dije que las constantes, pues sí que se podrían utilizar, pero tienen su estrategia. Una forma en la que se podrían utilizar, suponiendo que yo tengo una cadena que puede cambiar de valor, la podría comparar, por ejemplo, contra una constante. Una cadena que sea una constante. Voy a ponerle un 1 aquí como para diferenciar que es una constante ahí que yo definí. Entonces esto sí que puede ocurrir, pero normalmente uno no hace constante y la compara contra otra constante. Eso en general no suele ocurrir. Y esto es igual así para cualquier tipo de dato. Si solo hay un camino, no haga la expresión condicional, no cree toda esta estructura, sino que ponga los pasos tal cuales se tienen que ejecutar y punto. Bueno, dice que hay expresiones con operadores lógicos. Aquí es donde el asunto empieza a ser un poquito más enredado. Entonces los operadores lógicos son otra herramienta para poder crear expresiones condicionales. Nuestros operadores lógicos son el y, el o y el no. El y lo que va a hacer es, bueno, se le conoce como conjunción, y lo que hace es que evalúa que haya una expresión, una condición. Ven que esta sería una expresión condicional, todo esto. Y lo que va a evaluar es que haya una condición que sea verdadera. Y si la otra expresión es verdadera, o sea, ambas son verdaderas, entonces la expresión completa es verdadera. En cualquier otra forma es falsa. Si este es falso y este es verdadero, toda la expresión es falsa. Si este es verdadero y este es falso, toda la expresión es falsa. Y si ambos son falsos, toda la expresión es falsa. Es como que por requisito ambas tienen que ser verdaderas. Por otro lado tenemos la disyunción, que lo que tiene es igual un par de condiciones. Y si al menos, este es diferente, si al menos una es verdadera, toda la expresión, toda la disyunción es verdadera. Entonces si esta es verdadera y esta es falsa, todo esto es verdadero. Si esta es falsa y esta es verdadera, todo esto es verdadero. Si las dos son verdaderas, pues bueno, todo es verdadero, porque al menos una es verdadera. En este caso las dos serían verdaderas. Pero si ambas son falsas, ya no hay de otra. Las dos son falsas y por ende la disyunción es falsa. Bien, tenemos la negación. La negación lo que hace es negar lo que está aquí adentro, por decirlo así. Lo que hace es que si la expresión que está aquí adentro es falsa, entonces toda esta expresión con el no, la negación, la constituye en verdadera. ¿Por qué? Es como decir que lo que está ahí adentro tiene que ser falso. ¿Qué es lo que dice acá? La expresión que está acá es verdadera si, esta expresión completa es verdadera si la expresión contenida es falsa.
Y si lo que está aquí adentro es verdadero, entonces sí que no es cierto que esto sea falso, por decirlo así. Esta expresión termina siendo falsa. Entonces, esta es como la estrategia, digamos, de la negación. Tenemos el y, el o y el no. El operador de conjunción suele representarse dependiendo de lenguajes de programación o de estrategias o de la documentación que se utilice. Se puede utilizar o se puede representar con el signo, este signo. Se puede representar con la i, que de hecho lo tengo acá en el ejemplo. El lenguaje de programación se puede trabajar con un AND, como creo que en Visual Basic, creo que lo utilizan así. Y en ampersand, como lo utiliza Java. Esto, por ejemplo, se utiliza así en MySQL, que es una base de datos. Y bueno, también se podría utilizar con uno solo, pero eso lo vamos a ver más adelante. La tabla de verdad se explica, es una, en teoría ustedes ya saben qué es. Lo que explica es el comportamiento de la conjunción, y eso yo lo tengo aquí a continuación para todos los casos. Suponiendo que tengo que esta es mi condición 1 y esta es mi condición 2 dentro de la conjunción, ¿ok? Entonces yo lo que estoy diciendo es, bueno, si esto es verdadero, si ambas son verdaderas, entonces el resultado es verdadero. Y cuando cualquiera de ellas sea falsa, o las dos, entonces el resultado va a ser falso. Ese con respecto al de la conjunción. Ahora es importante entender que yo puedo utilizar aquí operadores relacionales, pero puedo utilizar o puedo combinarlos con variables numéricas, con constantes, o puedo poner una variable booleana ahí aislada. Vean que aquí yo tengo una expresión que sería como una de las condiciones, luego tengo el y luego tengo otra condición. Ojo, toda todo operador lógico combina necesariamente o une necesariamente dos condiciones. Entonces aquí tengo una y aquí tengo otra. Uno normalmente las pone entre paréntesis para efectos de orden. Igual aquí tengo un operador relacional. Bueno, aquí tengo una operación relacional con operadores relacionales y una variable. Aquí lo tengo igual, pero la variable booleana la estoy igualando a falso. Recuerde que al final de cuentas, dentro de la expresión condicional se tienen ambas condiciones, y es todo esto lo que se va a analizar para determinar si la expresión condicional es verdadera o falsa. Si esto que está aquí es verdadero y esto que está aquí es verdadero, entonces toda la expresión es verdadera. Aquí tengo otras formas. Número se compara en igualdad contra otro número, y aquí pues cuando un número es menor que otro. Ve que puedo utilizar la misma variable en las dos condiciones. También se puede hacer con métodos, o se pueden comparar entre métodos, pero los métodos solo si retornan un tipo de dato que permita este tipo de comparación. En este caso uno esperaría que estos métodos retornen un valor numérico, ya sea real o entero. Y bueno, vea que aquí se tiene un método y método. Si el método retorna verdadero o falso, puede estar así. Si esto es verdadero o falso y esto es verdadero o falso, entonces se puede hacer la comparación. Ahora nótese, apenas yo veo esto acá, voy a considerar que este método tiene que retornarme un tipo de dato numérico. ¿Por qué? Porque lo estoy comparando contra un número. Estos dos, pues yo esperaría que sea de tipo numérico porque estoy usando este tipo de operador. Ya hablamos de que se puede usar con cadenas de caracteres, pero en general uno no lo hace. Y bueno, estos, apenas yo veo esto, sé que ellos me van a retornar un valor booleano, porque esta expresión tiene que ser verdadera o falsa, y esta expresión tiene que ser verdadera o falsa. Y si ambas son verdaderas, toda la
expresión condicional resultarán verdaderas. Ahora, es cierto que la conjunción implica dos condiciones, pero el asunto es que yo puedo ir metiendo un montón de conjunciones. Aquí, por ejemplo, tengo una variable booleana y otra variable booleana 2 y otra variable booleana 3, y puedo tener muchas más. Puedo tener tantas como la lógica del algoritmo que yo esté haciendo lo necesite. Y bueno, cualquier construcción con los operadores relacionales. Bueno, ven que aquí tengo otra y aquí tengo otra y aquí tengo otra. Ya que aquí ya se está combinando lo que hemos hablado de que podía colocar una variable booleana. Esto es igual a decir variable booleana 3 es igual a verdadero. Y esto es igual a método 3 es igual a verdadero. Variable booleana 1 es igual a verdadero. Quiere decir que esta expresión así la podría reducir a algo como esto. Podría desaparecer esta parte. Y aquí pues está haciendo una comparación. Y esto retorna verdadero o falso. Entonces, esto tiene que ser verdadero, y esto tiene que ser verdadero, y esto tiene que ser verdadero, y esto tiene que ser verdadero para que toda esta expresión sea verdadera. Si cualquiera de ellos es falso, toda la expresión es falsa. Y bueno, lo mismo ocurre aquí abajo, que es otro ejemplo. Aquí se está explicando este ejemplo que está acá, y se está mostrando, bueno, qué pasa si esto es verdadero, y esto es verdadero, y esto es verdadero, toda la expresión. Y cualquiera de ellos que sea falso va a hacer que toda la expresión sea falsa. Ok, las expresiones condicionales que utilizan el operador de conjunción pueden ser muy complejas, y resulta que se puede trabajar con los paréntesis como para ordenarlas si uno quiere. Si para uno es más fácil entender la expresión. Sin embargo, se debe tener muy claro que si usted tiene una expresión condicional que está formada de puras operadores del, de tipo i o conjunciones, es exactamente igual ponerle paréntesis que no ponerle, incluso que no ponerle del todo. Lo que pasa es que uno siempre le pone pues, por un tema de orden. Esas dos expresiones van a modificar el orden, o podrían modificar el orden en cómo se evalúen las condiciones. Más o menos esa es la idea de los paréntesis. Los paréntesis, recuerden que igual que en la matemática, en las expresiones condicionales van a alterar la priorización natural de los operadores. Lo que pasa es que si el operador es el mismo, resulta que da igual tenerlo así como anidado, con paréntesis anidado, que tenerlo totalmente al mismo nivel. Se va a obtener el mismo resultado y el proceso realmente va a ser como el mismo, porque los lenguajes de programación normalmente optimizan esto y encuentran que esto es exactamente igual a esto y van a ejecutar esto. En todo caso, aquí les queda un ejemplo de cómo se ejecutarían estas dos expresiones, y listo. Esto no hay mayor tema acá. Simplemente tener claro que si el operador es el mismo, no va a haber problema si tiene o no paréntesis. La disyunción es el otro operador del cual estábamos hablando, y pues funciona al revés. Bueno, no exactamente al revés, pero es como la idea. Si yo tengo dos condiciones que están unidas por un operador de disyunción, resulta que más bien va a obtener siempre resultados verdaderos si ambos o al menos uno de los operadores es verdadero, y va a ser falso únicamente si ambos son falsos. Por eso se dice que es como el operador contrario a la conjunción. Hablando de eso, aquí debería decir O de disyunción igual acá.
disyunción. Ok, bien. Es exactamente igual que el otro operador. Se puede trabajar con variables, con constantes, se puede trabajar con la variable sola, se puede trabajar con una variable siendo igual a falso o verdadero, se pueden hacer comparaciones con operadores relacionales, se pueden usar métodos, se pueden usar literales, etc. Y siempre son dos, al igual que la disyunción. Sin embargo, uno puede utilizar varias disyunciones juntas. Entonces, o esta es verdadera, o esta es verdadera, o esta es verdadera. Y tantas como uno necesite. Con solo que una de todas las expresiones que estén aquí sean verdaderas, toda la expresión va a ser verdadera. Y de hecho aquí está el ejemplo. Nótese que todo es verdadero. Todas las combinaciones de verdadero y falso que se pueden dar acá siempre son verdaderas, excepto cuando todas las condiciones que componen a este conjunto de disyunciones, todas son falsas. Si todo es falso, bueno, el resultado es falso. Aquí habrá otro ejemplo. Esto que tenemos acá es también otro ejemplo de cómo trabajaría la disyunción, y al igual que la conjunción, o sea que el i, la disyunción, o sea el o, puede trabajar con paréntesis, pero equivale a la ausencia de ellos. O sea, si única y exclusivamente las condiciones acá están unidas por disyunciones, es lo mismo escribir esto que escribir esto. El resultado va a ser el mismo. Y bueno, luego tenemos la negación. La negación se puede representar con esto, con este símbolo o con este símbolo. O puede ser con un no, que es como el que nosotros estamos exponiendo acá, o con este valor que está aquí, por ejemplo Java lo utiliza así, o con la palabra not, que por ejemplo se utiliza en MySQL. Y bueno, básicamente, si yo tengo un valor verdadero, una condición aquí adentro que es verdadera, no verdadero es falso, porque lo que está aquí adentro es verdadero, y esto lo niega, entonces es falso. Y si lo que yo tengo aquí adentro es falso, entonces la expresión de que lo que está aquí adentro es falso, o sea, no A, es verdadero. Y bueno, se puede combinar el AND o el I con el O y con el no, para hacer expresiones más complejas. Entonces acá, por ejemplo, vemos que tenemos un no y tenemos una disyunción y tenemos acá una conjunción. Entonces aquí sí que entran en juego los paréntesis y la prioridad de operaciones. En el mundo de los operadores relacionales, la i es la que tiene la prioridad. Es como la multiplicación en las matemáticas aritméticas, en los operadores aritméticos. Y luego lo viene siendo como la suma o la resta, que le siguen. Entre este y este se debe tener claro que este siempre va a tener prioridad. Ahora, este se dice que siempre tiene prioridad sobre estos dos, porque en sí mismo lo que hace es una anidación. Él va a tener aquí una condición que va a ejecutar y le tiene que determinar si eso es verdadero o es falso para poderse comparar con cualquier otro. Ok, de hecho aquí tenemos un ejemplo. En este ejemplo lo primero que se valida es esto. Bueno, realmente lo primero que se valida es todo lo que esté aquí adentro, dentro de los paréntesis, porque los paréntesis implican prioridad, y se determina que esto es verdadero, que esto es falso y que esto es verdadero. Después se inicia con el que tiene prioridad, que es este. Esto me va a decir que esto es falso, no verdadero implica falso. Y después ya teníamos que esto es falso y que esto es verdadero. Y bueno, se pasa acá. Después, ¿qué es lo que se ejecuta? Esta otra parte. Falso y verdadero, bueno, pues esto es falso y verdadero
implica falso, porque las dos tendrían que ser verdaderas para que la conjunción sea verdadera. Entonces esto es falso. Y este falso se pasa para acá. Finalmente se ejecuta el O. Falso o falso, pues es la única forma en que una disyunción sea falsa, que sus dos condiciones sean falsas. Y por ende, el resultado de esta operación es falso. Aquí tengo algunos otros ejemplos, bueno, que ustedes podrán estudiar. Y tengo uno por acá importante. Ajá, es este. Este va a demostrar o va a explicar un poquito la importancia del uso de paréntesis y cómo pueden alterar un resultado. Aquí tengo dos ejemplos casi iguales. El primero es este. Dice, boolean, tenemos una variable booleana, tenemos una segunda variable booleana y una tercera variable booleana. Y lo que tengo es una disyunción y luego acá tengo una conjunción. Lo primero que va a ocurrir, bueno, pues es traducir esto a verdadero o falso. Tengo acá que booleano 1 va a ser verdadero, supongamos que este es verdadero, supongamos que este es verdadero y supongamos que este es falso. Como este tiene prioridad sobre este, se va a ejecutar este primero. Y entonces verdadero y falso implica falso, porque los dos tendrían que ser verdaderos para que esto sea verdadero. Entonces esto es falso. Y verdadero o falso, en el caso de la conjunción, que es lo que la disyunción, que es lo que queda, pues implica verdadero, porque con que una sea verdadero es suficiente para que esta expresión sea verdadera. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo esta misma expresión pero le pongo paréntesis a los primeros dos? Es exactamente la misma expresión. Aquí está la original y aquí está la otra. Los paréntesis me van a obligar a ejecutar primero esto antes que esta conjunción que está acá. Vean que aquí la disyunción fue lo último que se hizo. Aquí, gracias a los paréntesis, es lo primero que se va a hacer. Entonces, esto se traduce a verdadero, esto se traduce a verdadero y esto se traduce a falso. Igual que aquí, verdadero, verdadero, falso. Pero hay paréntesis. Entonces, en lugar de ejecutarse esto, se va a ejecutar primero esto que está dentro de los paréntesis. Y verdadero, verdadero, retorna verdadero. Ahora sí se va a ejecutar la conjunción. Y resulta que verdadero y verdadero retornan falso, que era lo que daba acá, verdadero y verdadero retornaba falso. Entonces, como esto es el último paso de la operación, va a retornar un dato falso, o un valor falso, la operación. Nótese que aquí retornó verdadero, y con solo poner estos paréntesis acá, por cuanto cambió el orden de priorización o de pasos a seguir, entonces pasó de un valor resultante como verdadero a un valor resultante como falso. ¿Okay? Entonces los paréntesis nos ayudarán a priorizar las condiciones que se tienen que ejecutar dentro de una expresión condicional y alterarán el resultado final de la expresión, y por ende hay que hacerlo con mucho cuidado y dependiendo de lo que ocupe la lógica del algoritmo que nosotros estemos desarrollando. Bueno, para finalizar o casi finalizar, vamos a hablar un poquito. Yo le pongo aquí extensión de uso de las expresiones condicionales. Simplemente es qué otros usos se le puede dar además de utilizarlos en expresiones o en estructuras para tomas de decisiones. Se puede usar para asignar un valor a una variable o constante de tipo booleano. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una variable booleana y digo la variable booleana es igual a, y le pongo ahí toda una operación de expresiones condicionales que puede tener operadores relacionales, puede tener operadores lógicos, puede ser tan complejo como hemos descrito anteriormente, con constantes, con literales, con variables, con métodos, etc.
si lo que sea que termine dando acá es verdadero o falso, yo sí que lo puedo utilizar para almacenar ese resultado entre una variable booleana. Y la variable booleana pues la usaré para lo que sea que ocupe en el lenguaje, en el algoritmo que esté haciendo. Pero esto se puede hacer. Y vea que aquí es una asignación. No se está creando ninguna condición. En un diagrama de flujo esto se vería como así. Vamos a ver si se deja pegar. No se deja pegar. Variable. Ok, voy a hacer una cosa. Sí. Ajá. Ajá. Vean que mientras que aquí se tiene una expresión para tomar una decisión y ejecutar un camino, aquí simplemente yo estoy creando una operación, un cálculo que se va a ejecutar y me va a retornar un valor verdadero o falso y lo voy a almacenar en una variable booleana. Obviamente todas estas variables requieren ser declaradas antes si estamos hablando de lenguaje de programación. Pero ok, entonces la variable booleana sirve, perdón, las expresiones condicionales también sirven para almacenar datos en variables. Esto es una operación condicional. Luego, aparte de eso, pues está el caso típico que hemos hablado, que es una expresión condicional para una toma de decisión. Y también pues para mostrar en pantalla una expresión condicional. Suponga que hacemos una calculadora que trabaje con, o sea que simplemente uno escribe ahí la operación que desea hacer de este tipo, digamos, con operadores relacionales y operadores lógicos, y que uno pretende que le dé un resultado. Entonces pues uno puede almacenar la operación, o uno puede ejecutar la operación, almacenar el resultado e imprimirlo en pantalla, o podría bien imprimir directamente el cálculo, porque al final este cálculo se va a traducir en un verdadero o falso y bueno, eso se imprime en pantalla sin tener que almacenarlo previamente en una variable. Eso se vería más o menos como esto. A ver. Sería como esto. Tengo en el caso de este diagrama de flujo, lo que tengo es un leer, un escribir en pantalla, lo que sea que me retorne este cálculo. Entonces hago el cálculo y el resultado lo imprimo en pantalla. Entonces puedo hacer una asignación, puedo imprimir en pantalla o puedo tomar una decisión con las expresiones condicionales. Finalmente voy a comentar algo muy importante que se da en algunos lenguajes de programación, tal es el caso de Java. El y o la conjunción se puede representar con doble ampersand o uno simple. Esto ocurre en Java. Y el o la conjunción se puede representar, la disyunción se puede representar con estos dos caracteres o uno solo. Lo que pasa es que si hay dos que representan lo mismo es porque hay alguna diferencia, y la diferencia es la siguiente. Por aquí tengo un ejemplo. Resulta que si yo tengo esta expresión, y esta puede ser toda una condición muy compleja, o sea, con muchas con operadores relacionales y un montón de cosas aquí adentro, y tengo otra condición que también puede ser muy compleja, o puede ser solo un par de variables booleanas, pues resulta que con esta expresión yo valido esto, y si
esto es falso, y gracias a que el lenguaje de programación, al ver que estoy usando este operador, me permite evaluar solo esta, y si esta es falsa, no evalúa toda la condición. Lo repito, el lenguaje de programación va a identificar que estoy usando este operador, y se sabe, o el lenguaje de programación sabe, que si yo tengo una condición y tengo este operador, la otra condición tiene que ser verdadera, perdón, las dos tienen que ser verdaderas para que toda la condición sea verdadera. Si una de estas dos es falsa, toda la condición va a ser falsa. Por ende, si la primera es falsa, no es necesario revisar esta. Si esto es falso, ya se sabe que todo esto es falso. Entonces eso ayuda a que el tiempo de ejecución de analizar esa expresión pues sea más corto, y también los recursos, o muchas veces los recursos que se necesitan, como la memoria RAM y otras cosas, también podrían verse beneficiados. En esencia se hacen menos pasos y eso es más eficiente. Entonces, repito otra vez, si yo tengo esta comparación con doble ampersand, lo que estoy diciendo es verifique este, y si este es falso, ya de una vez retórneme falso. Pero si este es verdadero, ahí sí que tengo que revisar si este es verdadero, porque solo si los dos son verdaderos, toda la expresión es verdadera. Si este es verdadero, revisa este, y si este es verdadero, es verdadera toda la expresión. Y si no, si este es falso, pese a que este es verdadero, entonces la expresión completa resulta en falsa. Este otro que está acá hace exactamente lo mismo, es un y, solo que exige a que ambas expresiones se validen o se resuelvan. Eso quiere decir que él se da cuenta que este sea falso y ya sabe que toda la expresión es falsa, pero da igual. Igual va a gastar tiempo y recursos en revisar o en evaluar esto. De pronto uno podría sentir que eso no tiene ningún sentido, que tiene mucho más sentido esto. Y en efecto, esto es lo que más se utiliza. Sin embargo, esto puede tener sentido. ¿Cuándo puede tener sentido? Bueno, vamos a ver si tengo un ejemplo por acá. No, voy a decirlo acá. Si de repente aquí yo estoy usando métodos, yo podría, bueno, este es un ejemplo. Si yo estoy usando métodos, de pronto yo podría ejecutar un método o una condición acá, y tengo un método acá que necesito que se ejecute porque me va a afectar algunos otros registros que ocuparé en algún momento en el algoritmo. Y entonces me conviene que se ejecute, ya sea que toda esta expresión vaya a ser verdadera o falsa, necesito que se ejecute este método, porque este método, cuando se ejecute, no solo va a servir para darme el resultado de esta condición, sino que me va a alterar algunos otros valores que yo necesitaré en el algoritmo a posteriori. Y entonces tiene sentido que yo ejecute este y también que ejecute este. Ese es un ejemplo. Sí, este es un método, y es un método que me altera otros valores que ocuparé independientemente de si esta expresión es verdadera o falsa. Entonces, pues sí, quiero que se ejecuten las dos. Entonces, eventualmente yo podría necesitar en la lógica de mi algoritmo que se ejecuten las dos expresiones. Y recordemos que podrían haber más, porque yo puedo poner más is. Entonces yo de pronto podría tener un montón de expresiones que necesito que se evalúen. Igual con esta, puedo tener varios. Lo mismo pasa con el OR o con el con el OR. Es exactamente igual. Al parecer no tengo una tablita como esa que les estaba explicando, pero es lo mismo. Si yo tengo aquí un OR, él va a probar esta, y si esta, en el caso del OR esto funciona así. Si yo tengo esta expresión y tengo esta expresión, él lo que va a hacer es verificar que esto sea verdadero. Si esa es verdadera, ya toda la expresión va a ser verdadera, sin importar si esto es verdadero o falso, porque esa es la forma o esa es la lógica de trabajo del OR. Lo que pasa es que cuando es doble, yo voy a
a estudiar esto, y si esto es verdadero, ya no voy a revisar las demás expresiones. En este caso solo hay una, podrían haber más. Pero si este es falso, entonces ahí sí que tengo que revisar este para determinar si la expresión entera es verdadera o falsa. En este se da cuenta exactamente de lo mismo. Si este es verdadero, ya sabe que toda la expresión es verdadera. Pero con esto yo exijo al lenguaje de programación que también valide esto. Y si hay más, pues que valide todos. Y repito, un ejemplo en el que eso puede ser útil es si son métodos que me alterarán otros valores que yo necesitaré en el algoritmo. Ok, entonces, si tengo todos estos operadores, todos tienen que ejecutarse y ser verdaderos para que toda la expresión sea verdadera. Entonces el programa lo que haría es evaluar primero esta conjunción. Si es verdadera, entonces va a evaluar esta junto con el resultado que esté acá, que sería verdadero. Y luego va a evaluar esta junto con el resultado de todo esto, que sería verdadero. Lo que pasa es que, como estoy usando el operador doble, con solo que detecte que alguna de estas es falsa, va a detener la evaluación. Entonces, si por ejemplo B es falso, él va a determinar que este es verdadero y luego evalúa esta y se da cuenta que es falso, y ahí terminó. Él no va a ponerse a evaluar C ni se va a poner a evaluar D. Si este es verdadero y este es verdadero, él va a obtener un verdadero acá y luego verdadero, y va a tratar de evaluar este. Cuando se dé cuenta de que C es falso, supongamos que C es falso, entonces va a detener el proceso y entonces pues todo esto va a dar falso. Claro está que si yo estuviera utilizando solo uno, pues él evaluaría todas las condiciones y después diría si es verdadero o falso. Ok, entonces esta operador de conjunción se comporta de esta manera que hemos explicado, pero tiene entonces una estrategia de uso que permitirá sacarle mayor provecho al algoritmo en relación de tiempos de ejecución. A ver, el único momento en que este operador es mejor que el operador que utiliza un único ampersand es cuando alguna de estas condiciones es falsa, pero es mejor solo si alguna de las primeras es falsa. ¿Por qué? Si esto es verdadero y esto es verdadero y esto es verdadero y esto es falso, tuve que revisar el A, el B, el C y luego el D para darme cuenta que esta expresión es falsa. Es exactamente igual que, o el trabajo es el mismo si todo fuera verdadero. Este es verdadero y este es verdadero y este es verdadero y este es verdadero. Tuve que analizar todas las expresiones. Pero si alguna de estas tres, en el caso de este ejemplo, es falsa, entonces supongamos que la C, este es verdadero y reviso este es verdadero, todo bien, y este es falso, entonces ahí detengo la operación y me ahorro tener que revisar este. Pero ¿qué pasa si A es el que es falso? Bueno, nótese que cuando C era falso tuve que revisar o evaluar A y B. ¿Qué pasa si es B? Reviso o evalúo A, me doy cuenta que es verdadero y luego evalúo B y me doy cuenta que es falso. Ya me ahorré dos, pero tuve que hacer dos. ¿Y qué pasa si el primero es falso? Si yo reviso este y es falso, ya me ahorré un montón. Me ahorré el B, el C, el D y con más razón si había más. Esto me plantea una situación. Conviene que yo ponga acá las condiciones o la condición que tiene mayor probabilidad de ser falsa. Porque si cada vez que yo tengo que ejecutar este código resulta que la condición A tiene un 90% de probabilidad de ser falso, por ejemplo, entonces pues tiene sentido que lo tenga acá, porque más rápido detecto que esta expresión completa va a ser falsa y no tengo que revisar todas estas. Si yo pongo aquí una expresión que solo un 5% de las veces es falso y pongo aquí una
que el 90% de las veces es falso, estoy desaprovechando ese recurso o esa ventaja que me da el doble ampersand. Porque en general aquí va a ser verdadero, en general aquí va a ser verdadero, en general aquí va a ser verdadero y aquí normalmente va a ser falso. Pues tiene más sentido que yo lo ponga acá, el que normalmente va a ser falso, y acá el que en general tiende a ser verdadero. De hecho, yo aquí tengo un ejemplo, aquí ustedes lo podrán pues estudiar más a fondo. El asunto es que supongamos que A manera de ejemplo, supongamos que A en un 90% de las veces es falso, que B un 80%, que C un 50% y que D un 5%. En general yo voy a poner acá la que casi siempre es falsa, o la que tiene mayor probabilidad de ser falsa. Y aquí la que le sigue, que es como la siguiente, que casi siempre es falsa, la segunda, digamos. Y aquí la tercera, y aquí la cuarta. Si este orden implica eso que yo dije, tengo aquí la estructura ideal o la colocación ideal de las condiciones. Y entonces este sería el peor caso, porque lo tengo al revés y tengo el que casi siempre es falso al final. Entonces voy a tener que ejecutar todo esto para darme cuenta hasta el final que la expresión era falsa. Mientras que aquí, con solo ejecutar la primera, me voy a dar cuenta que es falsa. O por lo menos es más probable que eso ocurra. Lo mismo o algo similar pasa con el OR, que por acá lo tengo. En el caso del OR, recordemos que él va a evaluar si esta es verdadera o si alguno de estos elementos es verdadero para determinar que todo es verdadero. Entonces yo voy a poner acá la que en general es verdadera, para que no tenga que revisar este, ni este, ni este. Si yo pongo aquí una que el 90% de las veces es verdadera y resulta que en esta ejecución cayó dentro del 10% en que es falsa, entonces va a tener que revisar la segunda. Pero si la segunda también tiene altas probabilidades de ser verdadera, posiblemente aquí voy a lograr un resultado verdadero y no voy a tener que ejecutar esto. Y lo mismo con la C y con la D. Entonces aquí voy a poner, en el caso del OR, voy a poner aquí la que es más probable que sea verdadera. Y voy en ese orden hasta la que es menos probable que sea verdadera. Entonces, más verdadera a menor verdadero versus más probable que sea falso a menos probable que sea falso. Más falso, menos falso. Más verdadero, menos verdadero. Esa es como la dinámica. Y claro, podremos hacer esto solo si sabemos realmente qué es más verdadero, qué tiene más probabilidad de ser verdadero o qué tiene más probabilidad de ser falso. Ahora, finalmente es importante tomar en cuenta que este es un principio o un caso, un ejemplo muy sencillo, porque solo hay ORs, o el de arriba solo hay ANDs, o solo hay el I. Pero recuerden que hay estructuras más complejas que pueden combinar el I y que pueden combinar el O, y incluso hay NOT, etc. Entonces hay que tener esto muy claro a la hora de crear mi estructura condicional, porque no solo es crear una estructura condicional que funcione, sino buscar una que sea eficiente. Y la que sea eficiente va a ser aquella que considere este tipo de tácticas para lograr resultados más rápidos. Y bueno, ustedes podrán estudiar este documento con mayor detalle. Si tienen consultas me las pueden plantear. Y pues obviamente tendrán bastante práctica al respecto, tanto en manejo de condiciones solas como en algoritmos propiamente a desarrollar. Gracias.